Tocó el caso número 19 y es asma. Los fundamentos. Una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata es una reacción alérgica provocada por la reexposición a un antígeno específico, referido como alérgeno. Bueno, en este caso, en este tipo de reacciones a los antígenos le vamos a denominar alérgenos. La exposición puede ser por ingestión, inhalación o contacto directo. Con frecuencia llamados trastornos alérgicos o atópicos son causados por la activación del subgrupo Th2 de linfocitos T cooperadores, en las que los linfocitos T estimulan la producción de anticuerpos, inmunoglobulina E y la inflamación. El caso clínico. Una pareja casada que acude a su consultorio planea tener a su primer hijo. Ambos son asmáticos y realizan un tratamiento regular de inhalación. Ambos han estado hospitalizados 2 veces y se entubó a uno de ellos en una ocasión debido a las reagudizaciones. Los dos están interesados en conocer la probabilidad de predisposición genética, los factores ambientales y demás condicionantes que pueden hacer que su hijo fuera asmático. Usted les habla sobre estas cuestiones y sobre la presentación clásica y diagnóstico del asma. Preguntas. 1. En términos muy generales, ¿cuáles son las dos causas principales de obstrucción de las vías respiratorias en el asma? Respuesta. Las células inflamatorias y el moco que se acumulan en las vías respiratorias. Bueno, en este caso es probable que la secuencia fisiopatológica en el asma se inicie probablemente por la activación del mastocito en respuesta a la unión del alérgeno a la inmunoglobulina E, así como por la reacción de los linfocitos Th2 a los alérgenos. En este caso, primero tenemos una primera exposición al antígeno denominado alérgeno. Este va a inducir la activación de los linfocitos Th2 y la estimulación al cambio de isotipo IgE en los linfocitos B. Después, la unión de la inmunoglobulina E al receptor Fc en los mastocitos se denomina sensibilización. Entonces los linfocitos quedan sensibilizados. Esto es que ahora están cubiertos por inmunoglobulina E y quedan listos para activarse ante el encuentro con el antígeno. La exposición repetida al antígeno causa la activación del mastocito y por ende la liberación de los mediadores. Aminas vasoactivas y mediadores lipídicos causan la reacción o se liberan en la reacción de hipersensibilidad inmediata, que es minutos después de la exposición al alérgeno, y citocinas en la reacción de fase tardía, que es de 2 a 4 horas después de la exposición repetida al alérgeno. 2. Los estudios recientes han intentado aclarar las complejidades subyacentes a la asociación genética y a la predisposición al asma mediante la clonación posicional. ¿Qué es el ligamento cromosómico? Es un método indirecto que permite establecer una relación de una enfermedad genética entre miembros de una familia. Para establecer esta relación se han usado marcadores genéticos que están localizados en la región del cromosoma que nos interesa. ¿Cuál es la suposición que se realiza en este enfoque? En este enfoque supone que las formas alélicas de los genes polimórficos importantes para la aparición de las alergias serán frecuentes en las personas atópicas. 3. Explique los criterios que se han usado para determinar las personas que son atópicas. Se han usado varios criterios para determinar las personas que son atópicas, entre los que se encuentran niveles de anticuerpos inmunoglobulina E, siempre altos. El polimorfismo del gen que codifica el receptor Fc de la IgE, FcER1-beta, está vinculado con los niveles altos de inmunoglobulina E en algunos aborígenes australianos, parasitados con helmintos. El ligamento de un alelo FcER1-beta determinado en el locus de este gen para la atopía
Niveles altos de IgE se observan solo cuando se hereda de la madre. Los niveles altos de inmunoglobulina E se determinan se utilizan como criterios para determinar las personas que son atópicas, ya que siempre los niveles altos de inmunoglobulina E es una característica de las personas atópicas. 2. Diagnóstico del asma. Las pruebas de alergia son necesarias principalmente para establecer si la exposición a alérgenos influye en el desarrollo del asma. Además, son útiles para crear medidas que controlen la exposición a alérgenos y la aparición de síntomas. Debido a la fuerte asociación entre asma y la rinitis alérgica, la presencia de enfermedades atópicas aumenta la probabilidad de diagnóstico de asma en pacientes con síntomas respiratorios. Es por eso que aunque no todos los pacientes con asma son alérgicos, la identificación adecuada de sensibilización a diversos alérgenos mediante pruebas cutáneas o medición de inmunoglobulina E sérica específica puede ayudar importantemente a reconocer factores de riesgo que causen síntomas en los pacientes que sí tengan un mecanismo atópico, como elevación de inmunoglobulina E, que ya lo mencionamos, y alérgico, respuesta inflamatoria mediada por inmunoglobulina E específica o células inmunológicas con receptores específicos para ese alérgeno. 3. Dermatitis atópica. Se presenta a menudo en familias con enfermedades atópicas. Es una de las enfermedades cutáneas más frecuentes. En un 50-70% de los pacientes con dermatitis atópicas existen antecedentes de atopía personal o familiar. Por eso se utiliza como criterio para determinar las personas que son atópicas. La atopía puede manifestarse como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma bronquial, urticaria o como dermatitis atópica. Se han propuesto una herencia autosómica dominante como expresividad variable. Se sabe que si uno de los padres es atópico, hay una probabilidad de 60% de ser atópico y de 80% si ambos progenitores son atópicos. Existe relación directa entre los niveles elevados de la interleucina 4 y el aumento de la IgE, hiperreactividad bronquial y el asma. Siguiente. Enumere varios grupos de genes vinculados con genes polimórficos cuya expresión alélica a su vez se asocia con la atopía. Los primeros son la interleucina 4 y la interleucina 13. Estos causan el cambio de isotipo a inmunoglobulina E en los linfocitos B. La interleucina 5 causa la activación y la diferenciación de los eosinófilos. El CD4 es un componente del receptor para LPS que a través de interacciones como el TLR4 puede influir en el equilibrio en las respuestas TH1 y TH2 a los alérgenos. El receptor adrenérgico beta 2 regula la contracción del músculo liso bronquial. Ahora, la clase 2 del MHC, ya que algunos alelos pueden regular las respuestas de los linfocitos T frente a los alérgenos. La cadena beta del FCER1 media la activación del mastocito. El factor de célula troncal, interferón gamma y STAT6. El primero regula el crecimiento del mastocito. El interferón gamma se opone a las acciones de la interleucina 4 y el STAT6 media la transducción de señales de la interleucina 4. En la cadena alfa del receptor para la interleucina 4 lo trataremos más adelante. Aunque también influye para desarrollar una atopía. ADAM33 es una metaloproteinasa implicada en la reestructuración de la vía respiratoria. DPP10 es una peptidasa que puede regular la actividad de quimiosinas y citocinas. PHF11 es un regulador de la transcripción que está implicado en la expansión clonal del linfocito B y en la expresión de la IgE. Y la fosfodiesterasa 4D degrada el monofosfato de adenosina cíclico y regula la contracción del músculo liso de la vía respiratoria. Y por último, la filagrina,
que está implicada en la dermatitis atópica. 4. ¿Qué es el BEF1? Explica su papel en el diagnóstico del asma. En la mayoría de los laboratorios se realiza la espirometría simple. Esta prueba permite realizar dos determinaciones. El BEF1, que corresponde al volumen de aire expulsado durante una expiración forzada en un segundo. Y CBF, que es la capacidad vital forzada. La relación BEF1-CBF se expresa como un porcentaje. La prueba se realiza de nuevo a los 10 minutos de haber inhalado un broncodilatador. Ejemplo, albuterol. Para determinar la reversibilidad del BEF1, una característica que es fundamental en el asma, dado que una mejora del BEF1 del 12% se considera significativa, dado que el asma presenta tanto un componente inflamatorio como broncoespásmico. Un broncodilatador no dará necesariamente lugar al aumento del BEF1 si las vías respiratorias solo están inflamadas. 5. Describe las pruebas que se utilizan para determinar la hiperactividad respiratoria en la conformación del diagnóstico del asma. Primero que nada, la hiperactividad bronquial puede definirse como la respuesta obstructiva de las vías aéreas a los estímulos farmacológicos como histamina y metacolina, que causan contracción del músculo liso de las vías aéreas. En este enfoque se realiza una prueba de provocación, por ejemplo con metacolina en forma de aerosol. Los resultados de la espirometría se comparan antes y después de la prueba de provocación. Los asmáticos responden a las pruebas de provocación como una disminución del BEF1 del 20% a una concentración menor de metacolina. En otras palabras, se dice que son hiperreactivos a la metacolina. 6. Explica el fundamento de la suposición de que la presencia de un perro en la familia o el estilo de vida rural protegen de las enfermedades alérgicas. Bueno, se especula sobre el hecho de que enfermedades alérgicas sean una consecuencia de la ausencia de infecciones bacterianas y parasitarias habituales con las que hemos evolucionado. Esta especulación está respaldada por datos epidemiológicos que indican que los estilos de vida rurales tienden a proteger de las enfermedades alérgicas y que en hogares que no pertenecen al medio de cultivo, la presencia de un perro proporciona protección. Además, se hicieron experimentos con ratas y la exposición al polvo en caza de perro altera la respuesta inmune de estos animales, disminuyendo la respuesta de tipo TH2 y los niveles de IgE del suero y modulando el número y la actividad de los linfocitos T. Además, los animales que estuvieron expuestos al polvo de caza con perro tienen una flora intestinal enriquecida con lactobacilos denominados Johnsoni, que les protege contra alergias y contra la infección del virus respiratorio sincitial. 7. ¿En qué circunstancias los niveles altos de IgE se relacionan con una forma alélica determinada de FCYE-R1-beta en algunos aborígenes australianos parasitados por helmintos? El ligamento de un alelo FCYE-R1-beta determinado en el locus de este gen para la atopía, es decir, como ya se los comenté antes, niveles altos de inmunoglobulina E se observa solo cuando el gen se hereda de la madre. Si el alelo se hereda del padre, esta forma alélica determinada del FCR1-beta no dará lugar a niveles altos de inmunoglobulina E. 8. Explica el motivo por el que los estudios recientes se centran en el papel de los polimorfismos del componente interleucina 4R alfa de los receptores para interleucina 4 y interleucina 13 como factor contribuyente en la genética de estos trastornos asmáticos. Bueno, este gen, primero que nada, codifica la cadena alfa del receptor de interleucina 4, un tipo de proteína transmembrana 1 que se puede unir tanto a la interleucina 4 y a la interleucina 13 para regular la producción de anticuerpos inmunoglobulina E en las células B. Entre las células de la proteína codificada puede unirse también a la interleucina 4 para promover la diferenciación de las células TH2. Las variaciones alélicas de este gen se han asociado como la atopía, una condición que puede manifestarse como rinitis alérgica, sinusitis, asma o eczema, como lo mencioné antes. Dos variantes de la transcripción que codifican las isoformas
una unida a la membrana y una soluble se han encontrado para este gen. Los datos recientes han descrito claramente que el papel importante de la interleucina 13 y la interleucina 4 en la alergia estructural, en la alergia y el asma, Ambas citocinas no solo comparten una homología estructural considerable, sino también la interleucina-R4